Hola. Esto es la primera vez, claramente. Muy bien. Pasa Y nada. bueno, aprendí. A los golpes se aprende, a los golpes. Apretando, tocando. Ahora es tocar, ¿no? Eh, bueno, hola. Bueno, ahí estamos. Bien, Lola, bien. Aquí cierro acá. Lo logré, lo logré. Sí, sí, a ver, ahí estamos. Bueno, Lola, vamos con Salud de la Mujer. ¿Sí? Sí, Bueno, arranquemos. Vamos derecho ahí al hueso a ver temas de salud de la mujer. ¿Qué, a vos ponele como mujer, bueno, a mí también, a mí me pasa, pero vos como mujer, ¿qué sentís algo a nivel corporal a lo largo de la vida? ¿Vas sintiendo cosas a nivel corporal que o te desconfiguran o te corren de tu lugar o de lo esperado, del ansiado? Todas las mañanas te encontrás con tu mismo cuerpo, ¿qué pasa? Ahí. sí. Bueno, desde lo personal puedo hablar y desde lo que vengo observando con las alumnas. Exacto, digo, tanto Eh, contigo lo personal desde vos en tu experiencia personal, así como vos viendo con otras colegas y alumnos y los sí, casos. sí, sí. Sí, continuamente, semana a semana, hay cambios, es así. En especial, bueno, son muy visibles en todo lo que tiene que ver con el periodo, ¿no? Pero en la mujer. Pero sí, se producen cambios y después, hasta ahora en lo que vengo recorriendo de mi vida, desde que nací hasta ahora, no solo cambió mi cuerpo, sino mm, todo, ¿no? Hubo muchos cambios, pero sí, 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 y lo observo también en otras mujeres, así como también el hombre cambia, ¿no? Pero en la mujer hay cambios muy marcados en cuanto a, a el temperamento, hasta el ánimo para hacer actividad física, la necesidad de descanso, eh, el apetito, la fuerza, la vitalidad, todo eso se nota y en la mujer mes a mes cambia. Sí, como que tenemos distintos ritmos, los hombres, el género hombre y el género femenino, ¿no? Como tenemos distintos ritmos y la mujer tiene un ritmo muy marcado y los hombres a su manera también, otro ritmo muy marcado, pero son ritmos al fin. Sí, sí, es diferente, sí. Em, sí, es interesante poder prestarle atención, ¿no? Y empezar a tener marcos donde también uno pueda observar un poquito más allá de solo el ciclo femenino, ¿no? De lo que nos va pasando a las mujeres desde que nacemos hasta que nos vamos. Hay diferentes etapas en la vida y mes a mes también podemos ir observando cambios, también las estaciones nos pueden influenciar. Mm. Pero qué, digo, en la vida hay cambios, tanto en el entorno como por dentro nuestro, ¿no? Así como tenemos cambios de ánimo, de humores, de pensamientos, de ideas. Tenemos ideas de nosotros, de la vida, de lo que fuere, de muchos ámbitos, pero nos va cambiando, va mutando eso. Y en el entorno también. Pero a ver si tenés algún ejemplo concreto de algún cambio que has dicho, viste, a nivel corporal sentiste como un gran cambio y dices, che, ¿y esto de dónde viene? O sea, ¿qué pasó? Si tenés Sí, algún ejemplo, por caso ejemplo, en vos o en otros. algo que yo noto en mí, que no tengo la misma energía vital, Sí. no porque, no, o sea, por ahí hay momentos que si no cuido ciertos momentos de descanso, de parar,
eso después se hace como un remolino que no es lo mismo que cuando era más joven, por ejemplo, Claro. ¿no? Y, y impacta un montón en un montón de ámbitos de mi vida. Por ejemplo, la fuerza muscular, empiezo como a no acordarme de las cosas, ¿no? Como digo, ¿qué hice? ¿Qué tenía que hacer? Porque hay como un agotamiento mayor. Sí. Entonces, si yo descansé bien, en eso, en lo personal, lo noto un montón. Em, y, y también en el temperamento, ¿sí? Como me enojo menos, estoy más relajada. Y eso también lo pude observar en muchas de las alumnas. em, que también a veces cuando empiezan a aceptar que por ahí tienen que descansar, tienen que comer a horario, ciertas rutinas que por ahí cuando tenés otra edad te las pasás así como si nada, porque tenés más soporte energético, eso no cambia mucho, ¿sí? Y hasta a veces trae estados de mucha complicación, ¿no? Por ejemplo, inflamación, eh, irritabilidad, O sea, decís dolores de que cuando, cabeza, dolores de cuerpo. Sí, si uno no toma ciertos recaudos, hay ciertas acciones que te surgen efectos, del cuerpo, ¿cómo sí. está? Sí, porque Irritabilidad, ¿qué más no, dijiste? ¿cómo? Que digo, si uno no cuida, no hace como un cuidado de sí mismo, no tiene ciertos recaudos, hay ciertos síntomas que son como muy comunes. En hombres y mujeres, pero en mujeres hay algo cíclico o algo que aparece en ciertas fases o etapas, que son entre esos, por ejemplo, irritabilidad. Sí, irritabilidad, cansancio, dolores en el cuerpo, Mm. agotamiento que no entendés por qué estás tan agotado. En algunas mujeres puede aparecer como una incapacidad aumentan de peso y no pueden recuperar el peso, La eh, memoria. inflamación, dolores de cabeza, pérdida de memoria, hay un montón de cuestiones que pueden ser consecuencia de esta falta de cuidados que a veces, depende de la etapa que estemos transitando, y también a veces es esto, ¿no? De no poder escuchar en qué frecuencia estoy de mi ciclo hormonal. em, entonces, como no estoy escuchando eso, sigo y sigo y sigo y sigo, y entonces hay un impacto sobre el sistema y empieza a haber también cuestiones no en el ciclo, pero también en estas cositas que parecen cositas, pero no lo son, que estos síntomas de dolor, pero es porque no estoy escuchando esos momentos que debería de estar más atenta y decir, no, no, acá descanso acá. Y bueno, y ni que hablar cuando empezamos a transitar ya el cierre del periodo ya más fértil en la mujer. eh, Hay un cambio muy importante y en general ahí es el motivo mayor, es el target que siempre viene a consulta porque hay mucho proceso de cambio y ahí empiezan a ver el impacto de no incorporar ciertos cuidados que pueden ser claves para un tránsito mucho más natural, ¿sí? Entonces, Lola, pero como que, a ver, por esto que venimos hablando, es eso. Sí, Por un lado está la genética, lo adquirido de uno, ¿no? Como lo que uno trae, como su biotipo, lo que sea, ¿no? Que es con su particularidad. sí, Por otro lado está la naturaleza del cambio, que es constante en todos, en hombre, mujer, etcétera. sí, Y dentro de ese cambio encontramos que en la mujer hay ciertos sí, ritmos como ciclos, que son distintos que el hombre. sí, Entonces, uno tiene que encontrarse por un lado y tratar de identificar cuál es su característica, su por naturaleza, lo que uno trae por naturaleza, sí, tratar de escuchar y tener registro de sus ritmos de cada una, que aparte cada uno lo va a transitar de una manera, pero hay un ritmo al fin.
sí, Entonces buscar estar en contacto y a partir de esas dos, después tenemos como uno, que sería como la epigenética, como uno también va reaccionando, cultivándose lo que uno va construyendo de su haciendo, personalidad, haciendo. sí, Entonces esas tres de alguna manera van a ir afectando este ritmo y toda la sintomatología como nos pega, para mayor, para peor. exacto, sí. Entonces, Lo que pasa es que hay un tema muy importante que es hay un momento donde tenemos que empezar a observar, ¿no? es ahí Porque que yo sí, sigo en automático, porque si toda mi vida pude hacerlo, tuve la fuerza, tuve claro. la vitalidad, y hay un momento donde tenemos que parar. Y en la mujer, muchas veces, por más que estés en tu etapa más vital, que eso ahí no te das Sí, cuenta porque tenés mucha energía, pero durante el ciclo es muy interesante cuando las mujeres empiezan a también poder escuchar los distintos colores que tiene claro, el ciclo femenino, ¿sí? sí, Porque el tránsito es mucho más ameno y también hay mucho menos dolor, mucho menos irritabilidad, sí, ¿no? Y impacto en muchas mujeres les viene el ciclo con dolor, con agotamiento total, tienen que tomar alguna pastilla porque no pueden. Y eso debería de transcurrir de forma natural. sí, Em, más amena, más Más orgánica, amena, con menos pero para fricción. eso tenemos que hacer cosas, justamente ahí está el hacer, ¿no? Tomar conciencia y hacer algunos cambios que por ahí no estamos animándonos a hacer o no conocemos, ¿no? Que eso O sea que también. Lola también dentro del ciclo de la mujer tenés un periodo el cual es no fértil, un momento del cual empieza a tener el periodo, después una etapa en la cual ese periodo empieza a espaciarse y se va como desapareciendo, Ujú, ¿no? Y son como dos grandes hitos, el momento que previo y durante cuando empieza el periodo, el momento del periodo y después esa transición hacia el no periodo. Y hay, en líneas generales, hay como mucha más elasticidad para asimilar no sé, los desarreglos dentro del cuerpo, tiene mucha más resiliencia, más energía, vitalidad para poder ordenarse. Sin embargo, en algunos casos no. Hay lugares donde mujeres o instancias en las cuales con el periodo, todo con toda energía, pero sin embargo lo sufren mucho. Y en esta etapa, si se cuida o no se cuida, se puede hacer un montón sí, un cuidándose. montón. Pero un lugar donde es mucho más álgido es esa fase donde salimos del ciclo con el periodo y empieza a esa instancia a desaparecer, que sería como perimenopausia, menopausia. Toda esa transición que es Sí, un periodo largo, un proceso largo, puede ser, no sé, 10 sí. años Sí, es un proceso de transición, de sí, sí, transición. es largo, Y sí, donde ahí hay como poner también lupa, o sea, uno si lo pone cuanto antes mejor, es como que dice, uy, qué bueno, ojalá hubiese hecho sí, yoga a los 15 a los 7 lo que sea. Y acá es como si, bueno, ojalá me hubiese ocupado de mis ritmos, de mi ciclo, conectar a más temprana edad. Pero más allá de eso, saber que esta etapa de la menopausia, perimenopausia, toda esa transición es como más importante, se nos viene mucho más encima esa instancia si no tomamos manos en el asunto, ¿no? sí, totalmente. Sí, siempre cuanto antes. El juego acá, que es lo interesante y por eso somos profes de yoga, ¿no? Nunca olvidarnos de que esto es, eh, tiene que ver con la toma de conciencia. O sea, la invitación de este taller de salud de la mujer y es a poder tomar un poco más de conciencia y leer un poquito más allá y también tener el soporte de cierto conocimiento que viene de otro que no es la medicina moderna únicamente, ¿sí? Que sin descartar la medicina moderna, simplemente es poder ver desde otra mirada que es el yoga y la ayurveda. Em, pero nunca olvidarnos que estamos haciendo yoga y el yoga es la autoobservación. O sea, lo que pasa es que podemos entender un poquito más allá si tenemos ciertos conocimientos y también si vamos escuchándonos acompañándonos entre mujeres que también estamos teniendo distintas experiencias de cómo es el tránsito en las distintas etapas de la vida y en el ciclo, ¿no? Femenino. Y alguna Eh, pregunta que me habían dicho, sí, sí, no, yo como digo, por leí. experiencias de otras, ¿no? Por ejemplo,
algunas mujeres se siente de golpe que tienen un cansancio que no se va por más que duermas bien. ¿No? Sí, Veo ahí como una cosita, un comentario que habían compartido, ¿viste? Una persona que hizo como sí, el proceso y fue viendo sí, este tema. ¿Qué me decís de eso? ¿De experiencias sí, compartidas o qué? sí, en general, em, muchas veces el cansancio es un cúmulo de hábitos que es una consecuencia de no dormir las horas apropiadas, pero no solo las horas apropiadas, en el momento apropiado, no saber ir a la cama en las horas yo puedo dormir, sí, duermo 8 horas, pero las duermo de día y la Mm. verdad no es lo apropiado, ¿sí? Dormir durante la noche. Después muchas veces ese cansancio es por horarios en los que estoy haciendo las últimas ingestas o cómo estoy comiendo durante el día. Entonces, si me voy a dormir con el aparato digestivo súper cargado, voy a tener un montón de trabajo para hacer a la noche. Y no voy a tener un sueño reparador. Entonces al otro día, ¿cómo voy a estar? Súper cansada, el impacto va así. Y así empieza una rueda, ¿no? Donde o tengo hábitos intermitentes, donde hoy no almuerzo, mañana sí, ¿no? Y empiezo, y sí, eso va a traer agotamiento en el sistema. Después el estrés, hay un montón de factores. Bueno, estas cuestiones de no tener ritmos ordenados impactan, estresan al sistema, ¿no? A todo. No solamente es que la digestión se me va a afectar o el cansancio, sino también mi estado mental. No voy a reparar bien los tejidos porque durante el descanso reparamos los tejidos. Entonces sí, eh, es fundamental revisar los hábitos y estar acompañados de algo que hay que mencionarlo y es muy importante, que es la práctica del yoga. ¿Sí? La práctica de yoga acompaña a poder soportar los cambios, ¿sí? A poder sostener los cambios, a poder tomar conciencia de esos cambios para, como positivos, ¿no? Poder dejar los patrones negativos para incorporar patrones nuevos positivos, ¿sí? Pero para poder hacer ese cambio, el yoga tiene herramientas que son maravillosas, son de hace miles y miles de años, es un legado que todavía creo que vos también lo debes estar tiene capas y capas y nunca paramos de descubrir. eh, y bueno, y puede ayudarnos un montón a restablecer ese equilibrio y ese orden, y en especial en momentos difíciles de mucha transición, ¿no? Como es el periodo más que nada del fin de la etapa fértil hacia lo que es la menopausia, posmenopausia, ¿no? Eh, Y, y ponele este tema del periodo y cómo lo transitan las mujeres acá en Occidente. Y el momento ese de lo que es la menopausia, todo ese proceso, perimenopausia, etcétera. sí. ¿Cómo, por esto que venimos en contacto con otras mujeres, profes de allá de la India, bien tradicionales de ahí, cómo, si podés compartir, cómo lo vivencian ellas? Mira, tampoco tuve no te puedo decir tan de cerca, pero sí hubo cosas que aprendí en India que me llamaron mucho la atención, que por ejemplo cuando yo estaba con mi ciclo, directamente no me dejaban hacer nada, ¿no? Claro. Esto estoy hablando de los médicos ayurvédicos, no estoy hablando de la India que anda por ahí más Sí. occidentalizada. Bueno, el Mandigan también, cuando estás embarazada, te dice, olvidate, qué postura eso, ¿no? Andá al cine, mirar una No, bueno, eso película también. graciosa, pasar la bomba. Sí. Sí, me acuerdo de haber hecho un seminario y embarazada con ¿Paro de también qué? con ¿Qué mi querés profe de decir? la ¿Paro India. de qué? ¿Paro de cabeza? Esa postura no. No, Tiene no una era práctica. encima, eran bandas, bandas, era un seminario de Claro. bandas y era imposible, obviamente, Sí. hacer bandas era lo... Y nada, no podías hacer nada, pero igual también los médicos ayurvédicos, me acuerdo de estar esos 3 días del ciclo, eran rest.
Descansar, Sí, descansar, descansar. La mujer no hace nada, ni tareas, no se estresa, ni tareas domésticas. ¿Y por qué dicen esto? No porque quieran aislar a la mujer, no, para nada, es al revés, es porque en ese momento, después lo entendí, ¿no? Cuanto más descansás, mucho más propicio va a ser, es como haber hecho bien la digestión, ¿no? Haber claro. limpiado bien, el momento de la menstruación es un momento de limpieza, ¿sí? Entonces es un momento donde tenemos que, el cuerpo de hecho lo pide, más calorcito, más descanso, no hacer fuerza, no buscar grandes desafíos. Después va a venir todo un periodo de mayor actividad, ¿sí? Donde voy a tener más. Y cuanto mejor transite y mejor descanse y cuide ese momento, esos días de menstruación, va a ser mucho mejor todo lo que viene, ¿sí? Porque voy a estar más reparada. Es igual, igual que el descanso, ¿sí? Eso Como te iba a al decir, otro igual día que voy a el estar sueño. mejor. Igual que el sueño, cuanto menos hagas, cuanto más descanso El profundo, es el sueño, momento de reparación, reconstrucción, todo a nivel tejidos y también incluso a nivel de todo lo que pasa en la psiquis y de todas las experiencias del día. sí. Sí. Mm. Eh, Yo había visto ahí uno, pero se me pasó. A ver si puedo. mm, ¿Y qué te llevó a especializarte en esto? Esa era una pregunta que me había dicho Justi, una amiga. Me dice a mí, pero yo te la transpolo a vos. ¿Qué te hizo especializarte en esto? Porque, o si bien nos especializamos en yoga terapia, pero Sí, ¿por qué en en realidad, particular lo de salud de la mujer, ponele? en ¿Qué realidad, te sí, interesó eso? mi interés está en el yoga terapia. Pero este tema a mí me convocó mucho, primero por el momento de vida que me fue convocando, ¿no? También tuve ahí como un llamado de atención donde digo, pasan cosas, ¿no? Es como, em, y también me pasó de estar escuchando en mi formación de yoga terapéutico, al médico, a ayurvédico, escuchando un montón de información que, que, que me parecía, y a la vez, mientras escuchaba esa información que tenía que ver con toda la mirada de la ayurveda y todas las herramientas que tiene para ayudarnos a transitar mejor cada etapa y el ciclo y todo, y a la par yo estaba trabajando en forma personalizada con yoga terapéutico con alumnas que estaban transitando eh, muchas la perimenopausia y la menopausia. Entonces, digo, hay que hacer algo. Estas mujeres necesitan tener más información, necesitan hacer un paréntesis y enfocarse en esto, Sí, como que hay porque ciertos hay dolores que tienen mucho. una causa común. Dice una causa común o una instancia común, muy común. Claro, es como la manera de decir, bueno, está esto, tenés un montón para aprender y para pasarla mucho mejor, ¿sí? Y no es que hay un momento, lo tendría que haber hecho cuando, no, bueno, sí, obvio, mejor si empezaste antes, Mm. pero, pero nunca es tarde, para nada. Y más con esto, no, siempre. Y lo que más vi también fueron cambios positivos, que eso también hace que sí, Vamos funciona, para ¿no? adelante, sí, vamos para adelante con Vamos el para proceso de adelante salud de la porque, mujer. Sí. claro, funciona. Entonces, cuando ves que funciona, eh, sí, querés transmitirlo. Y, y aparte creo que hoy en día hay una mayor apertura a hablar de esto, ¿no? Antes era un poquito más, no sé si desconocimiento o tabú o qué, o, o quizás es que yo estoy tan con el foco en esto que pienso que está como más en auge, ¿no? No sé. Como los que tienen niños y empiezan a ver pañaleras. Claro, algo así puede ser también, pero bueno, me parece que está bueno, que está bueno compartirlo y también em,
el encuentro entre mujeres que hablan de esto es un gran soporte que parece, por ahí parece, ay, ¿no? Medio que naif o que ay, todos no, 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 en serio, muchas veces escuchar a otras, ver qué le funcionó a la otra o qué le está pasando, empieza a ser un soporte que no está sola y que es re normal y que es re natural y que es parte de un proceso y que también el entender que siempre se va hacia un equilibrio, no es que nos podemos ir desbalanceando, teniendo cambios, pero siempre hay maneras de encontrar un equilibrio. Hay Eh, algo la palabra es como que si bien en consultorio de psicoterapia ves un montón de situaciones, en psicoterapia ves un montón de situaciones y que duelen todo, me sorprendió ver como, o sea, no, a ver, la sorpresa o el dolor, fue más que sorpresa, dolor en mí, más emocional, así que ver mujeres que las ves con un semblante fabuloso, sin embargo, por dentro están con una procesión que están atravesando una tensión de perimenopausia, menopausia, y donde están queriendo eh, como llevar la vida tal cual la llevaban 20 años atrás, y, y están en conflicto con eso y en su identidad, en conflicto con su identidad y su feminidad, y hay como un gran dilema que lo pasan mal, y me es doloroso eso, ver eso, y me sorprendió a su vez ver como, che, pobre la pucha, viste, como si, che, no sabía que le está pasando esto, viste, no puedo sí, creer. Y estaba buenísimo, o sea, uno como mujer reconocer la instancia en la que está para poder acompañarse a sí mismo, reconocerse y reencontrarse en su nuevo estadio, y a su vez el entorno también como dar ese espacio y reconocerlo, y a su vez sociedad, o sea, como si fuese como una anillo que claro, se está abriendo, como si, che, paremos la moto todos, a ver, reconfiguremos por algo ya cultural, social, cultural que como medio trastocado, ¿viste? Como negando ciertas partes del proceso. sí, sí. Es un tema, lo que Ahora, y a los hombres también, tenemos los nuestros también, con un montón de tabúes y seguro, todo. y eso, ahí está el yoga, ¿no? Donde podemos recurrir, que tiene tantos fundamentos maravillosos, no, eh, las bases del yoga, donde trabajar con la aceptación es difícil, porque tenés que aceptar que algo se termina y empieza algo nuevo, y bueno, y hay un duelo, ¿no? En la vida todo el tiempo hay duelos. Y muchas veces el pasaje de una etapa a otra, en la mujer lo vive, esos duelos los vive continuamente en su ciclo. O sea, en mes a mes, la mujer vive mini duelos, porque hay algo que eh, crece, espera a ser fecundado y muere, ¿no? Por así decir, entre comillas. Entonces, eso que nosotros tenemos, que es esa pérdida en el ciclo, hay una sensación de duelo donde tenemos que descansar, hay un fin de ciclo, ¿sí? La mujer es muy así, mes a mes. Donde estamos, viste, que en un lugar ahí metidas, que hay un montón eh, imágenes sobre la Imágenes, mujer, ¿no? Hay, y después salimos y somos todas productivas y no sé qué, y de vuelta, ¿no? Y bueno, y esto con la vida siempre es así, y pero sí es importante que cuanto más conocimiento apropiado tengamos, mejor vamos a ir transitando estas etapas. Eh, em, y, y sí, y me quedaría con la palabra aceptar muchas veces lo nuevo, lo que se viene y aceptar lo que quedó atrás. Es un trabajo no solo para la mujer, también para el hombre. el hombre, 100%. Sí. Y ahí tenemos el yoga que nos va a acompañar porque es un camino que nos lo llevamos
hasta el más allá, no podríamos decir, porque bueno, me animo a decir que es un camino espiritual, ¿no? Sí. Y A mí, no se termina solo en esta vida. a mí no me cuesta, pero siempre cuando hablo, bueno, no sé, si yoga, yoga terapia, es como que, viste, eh, siento que si digo yoga terapia, yoga terapia lo etiquetan o lo ponen en un molde, y si digo yoga, lo etiquetan en otro molde. Y para mí es lo mismo, viste, es lo mismo, porque Y nosotros que seguimos la tradición Krishnamacharya, o sea, eh, a medida que vas profundizando en el yoga, es entender, ver al otro y darle la práctica apropiada. Ningún ser humano es igual, ninguno está, o sea, todos somos diferentes y eso es lo maravilloso de esta tradición, que ve al otro y ve eso que necesita y lo ajusta en función de ese momento, de ese eh, y es considerado un proceso, ¿no? Donde sí, vamos como, y sí, y por ahí todos tendríamos que hacer yoga terapéutico, porque ninguno es iluminado. el balance total, ¿no? Eh, sí, sí, No, pero yo son, como que, viste, o sea, no es que yo lo entiendo, pero cuando vas a indagar en los textos, vos encontrás que definición de yoga hay muchas y todas van tejiendo un entramado que le dan dando un significado más profundo, más amplio y más claro de lo que es yoga. Y desde uno que es como yoga es eso que te saca el no dolor y te lleva al dolor, ahí ya arrancás con que es dolor a no dolor, o sea que, o de sufrimiento a alegría, o sea que básicamente todo proceso de yoga debería sacarte de ese lugar y llevarte al otro, del dolor a la alegría. O sea, si vos haces una clase de yoga, no puedes salir más roto de como entraste. Tenés que salir más sano, más recuperado. Siempre. No puedes entrar a la clase de yoga y te vas con una fractura o una distensión de ligamentos, no hiciste yoga, ¿viste? no, O no vas al sí. traumatólogo, al kinesiólogo para que te repare para volver a la clase de yoga. Y no, no. Eh, Bueno, es un clásico eso de que vienen las chicas por ahí y te dicen, no, hice un montón de yoga, qué sé yo, pero me hago todo en yoga, pero salgo de la clase y me duele la cabeza que me explota, ¿no? Y hay algo que no estás aplicando. O sea, realmente a veces el impacto es posterior, un poco más tarde, pero al otro día tienen, no sé, o dolor, lumbalgia, porque... y no, sí, o por no, ejemplo, tiene reflujo y en su práctica diaria personal o las clases siempre hacen invertidas. sí, bueno. Entonces decís, ¿cómo? Y sí, Mm, o tiene migrañas y no para hacer Kapalabhati, hiperventila, sí, Kapalabhati, todo forzado. sí. Em, pero, pero bueno, yo, como este concepto de yoga y fisioterapia, de alguna manera es lo mismo, ambos buscan salir del dolor y llevarnos al no dolor, solo em, que cuando hablamos de yoga terapia, pues lo circunscribimos a que decir, mira, espera, pará, voy a atender a ver cuáles son los problemas, los dolores que tenés o considerás que tenés o con los dolores que estás transitando, o qué querés cambiar en tu vida que hoy te está bloqueando. Y bueno, vamos a aplicar el yoga para atender esos objetivos, propósitos tuyos, ajustado a vos, etcétera, y a la instancia en la que estás. Pero bueno, pero eso es yoga también. Es yoga terapia, porque el yoga aplicado sería de esa manera. Hace varios años, de los 70 que empezó a explotar el yoga con las clases grupales, y se empezó a hacer como estándares, ¿no? Como cosas más Sí, estandarizadas. Lo personalizo, pero no deja de ser una clase grupal. Pero en su sí, origen el yoga siempre fue uno a uno y vos ibas a ver al maestro, el profe, el acharya, y él te decía, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con esto? ¿Con esto? Y te armaba la práctica para vos. O sea que sí. eso hoy lo vemos como yoga terapia, Lo- lo- pero es yoga. Y solo el momento que, o sea, el concepto de yoga terapia hoy parece que es como, y es, o hoy concepto de eso es para ir a curarnos, a restablecernos, a sanarnos, y el concepto de yoga sería como más, bueno, la práctica ya espiritual. claro, Pero bueno, y todos quieren ahí espiritual es... cuando no tienen contacto con todos los dolores que están atravesando, con todos los traumas enganchados, ¿me entendés? Sí. Bueno, ahí es donde nosotros diríamos en esta tradición es em, eh, la función está sobre la forma, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué sería?
y yo hago una postura, ¿no? Me sale bárbara, ¿no? Hago toda la postura, me enrosco toda, pero no puedo respirar. Y hay algo en la función que me va directamente, no va a ser muy positivo el efecto, porque no puedo respirar. No estoy, por eso es muy importante que la función esté primero, ¿sí? Esa función que yo quiero tocar. Por ejemplo, una mujer viene, que esto me pasó, tengo una alumna con sofocos, ¿no? Sofocos, está en plena etapa de que pueden... Y si yo le doy una práctica súper activa, simple, ¿no? La hago moverse y hacer fuerza y no sé, y que empieza a tener más calor todavía en su sistema. ¿Qué va a Sí. pasar? Esos sofocos que no la están dejando dormir Para se arriba. disparan, pum, para arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle una práctica que le genere un efecto final en sus funciones vitales que la enfríen, ¿sí? Muy simple. Obviamente hay que tener las herramientas y la ¿Para saber persona qué? tiene que hacerla, ¿no? Acompañado de hábitos que tampoco sobrecalienten Alienten. y calmar también, porque en general el calor viene acompañado de mucha excitación y un estrés importante, pero bueno, en este caso, por ejemplo, fue en una semana algo que ya estaba y por hacer consulta con un endocrinólogo se suspendió la consulta porque se le fueron totalmente, hoy está que no lo puede creer. O sea, esas cosas suceden y es respirar y cambiar hábitos y hacer una práctica que cambie el patrón de calor, ¿no? De Claro. tanto calor. Sí, total. Total. Em, ¿Qué es lo que más se repite cuando una mujer va a hablar con vos? ¿Qué es lo que más se repite? Si puedes establecer algo así. No siempre. Lo que pasa es que no es que vienen específicamente por esto. Ahora me está pasando más que están viniendo específicamente por esto, por los programas, pero, en general, em, sí, a ver, es re distinto porque a mí en realidad lo que veo es inflamación muchas veces, por lo menos las experiencias que tuve. Mm, Inflamación, esto de los calores, insomnio, sí, más que nada eso. Insomnio, inflamación y el calor o por ahí cosas como de irritabilidad también, pero eso ya es más sutil. Que te digan estoy irritable, sí, lo ven después, cuando empiezan a calmarse, dicen, uy, cómo me irritaba antes, ¿no? Lo empiezan, porque eso es lo lindo de empezar a practicar y hacer un proceso sí, que lo empezás a ver y decís, mirá cómo estaba antes. claro, Mirá, y vas como descubriendo que fuiste bajando, ¿no? sí, Em, y bueno, es lo interesante del yoga en general, sí, de que una. vas como dándote cuenta. Y, em, ¿qué hay con los, respecto a esto me decía otra vez, los doyas y cómo cada etapa les pide algo? O sea, ¿qué pasa con los doyas y las etapas de la vida? Ah, no, claro. Bueno, primero hay que entender el concepto de doya, ¿no? ¿Qué es doya? Y para eso hay que entender que existen 5 elementos para el yoga y la ayurveda, que son la tierra, el agua, el fuego, El el, aire el aire y el y el éter, éter. ¿sí? Y los doyas son, eh, podríamos decir, biotipos. Cuando observamos al ser humano, eh, observaron al ser humano, podemos decir que hay tres biotipos, ¿sí? O también se pueden decir humores.
¿Qué sería doya? Es aquello que se dispara más, que tiene, porque todos tenemos los 5 elementos y no existimos en el mundo, ¿sí? Tenemos tierra, agua, somos, estamos constituidos Conjunto por de los eso. 5 elementos, pero el doya es aquello que se dispara, ¿no? Que tiene más tendencia esa persona a dispararse. Y si hace más síntomas de irritabilidad, de sofoco, qué sé yo, tiene más calor en el sistema. Si tiene más tendencia a aumentar de peso, a ponerse pesado, letárgico, y va a haber más tendencia a tierra-agua, porque la tierra y el agua son los que tienen peso. Mm. Y si hay más tendencia al estrés, a la hiperactividad, a moverse mucho, a bajar de Movimiento, peso, y va a ser más bata, ¿sí? Entonces son esos tres, más em, aire, más movimiento. claro, eh, Kapha es agua-tierra, Pita es agua-fuego y Vata es aire-éter. Pero así como observamos que, que existen biotipos, que el ser humano puede ser más Vata, más Pita, más Kapha o a veces combinaciones, que Combineta. eso ya es más complicado. em, También podemos decir que en el transcurso de la vida nacemos más tierra-agua, más cafa, ¿sí? Más squishy, como dirían todos, Mocoso o y aparte rellenito. no solo eso, sino que vamos, todo lo que comemos, materia, 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 ¿no? Nos vamos como materializando. Sí. Después viene una etapa más donde hay un despertar hormonal, ¿no? Algo se dilata, empieza todo a motorizarse, hay más calor, somos productivos en la vida, pasamos a ser Necesitas tener más protagónicos. estructura, más orden, más productividad. Y ahí es la etapa fértil por excelencia, ¿no? Es como donde podemos producir Mm. no solo tener hijos, sino somos productivos en la vida. Y después viene la etapa donde predomina Bata, ¿sí? El advenimiento de Bata, que es el momento donde el aire y el éter no tienen materia, entonces nos vamos como desmaterializando, nos vamos, nuestros tejidos tienden más a la sequedad, a las cualidades del aire, ¿no? A enfriarse, como si del verano pasamos, que es la etapa fértil, más caliente, con más calor, pasamos a tener que abrigarnos, que porque viene el invierno, viene el frío, las cualidades la sequedad, entonces nuestros tejidos van a tender a perder hidratación, elasticidad, bueno, es largo, pero es una síntesis más o menos de lo que pasa en las distintas etapas y eso va a impactar obviamente en tanto al hombre como a la mujer, pero en la mujer se ve mucho, es más visible por el tema del ciclo, ¿sí? Em, Ahí. Eso. Bueno, y, ah, y con respecto, bueno, al programa, ¿por qué es el motivo del programa? ¿Qué te parece el programa de salud de la mujer? ¿A qué viene a ayudar a resolver o a lidiar Bien, primero o llevar, decir, es mira, una, trato de llevar a la persona que está en esta situación a esta situación? exacto, es una experiencia, es un proceso, ¿sí? La idea no es que sea de un día para el otro, Mm, por eso es que tiene una duración que es necesario, porque mm, no, es algo que mover el timón es, ¿viste? Y para que un patrón viejo cambie hacia uno nuevo, necesitamos un tiempo, ¿sí? De bien. procesar, de digerir, de como lo quieras llamar. Sí, que no un Entonces, shock, que no es un shock que después el envión claro, y corta también y vuelves a lo tuyo. sí, y un acompañamiento, ¿no? Mm, Entonces es experiencial, fundamentalmente es experiencial, o sea, hay prácticas, hay tareas, hay que hacer la práctica personal, entonces hay un compromiso de todos los días, ¿sí? sí. Para Em, ese cambio. Es para como ese un voto cambio, de porque si no, confianza, un voto por ese cambio, que claro, uno sea parte a de mí, ese a cambio. mí, a mí me gusta hacer el paralelismo con la homeopatía Mm, y decir, bueno, si
tengo que tomar los globulitos todos los días. Si un día no lo tomo y Sí. medio como que me voy a perder del proceso, ¿no? Entonces es como ese compromiso de ir dándole al sistema eso nuevo, esa nueva información. Eso es la invitación más importante del programa, pero también todo el apoyo teórico de tips, de cuidados, de cosas para que nos pueden ayudar Esos a, micro hábitos, a micro navegar. hábitos, esos micro hábitos que ir instalando como de a poquito, semana a semana, que nada, de manera sutil, pero que generan un gran impacto, ¿no? En todos. Sí, ¿qué me preguntaste? No. No, no, al revés Ah, digo que, porque uno se imagina, una práctica personal, ¿viste? Es una práctica que realmente sí tiene un impacto fuerte, pero a través de ejercicios simples de respiración, con sonido, sin sonido, con posturas simples, pero hacer algo regular todos los días que sí, ayude a pacificar, eso ya tiene un efecto a nivel de registro de uno mismo, de escucha, aumento de escucha de uno mismo, de aumento enorme. de claridad de toma de decisiones que te ayuden en ese proceso de cambio. Y eso Sí. acompañado con pequeños tips de hábitos y este acompañamiento, ¿no? Que de estas sesiones uno a Sí, uno, más el trabajo en equipo de cada encuentro, una vez a la semana juntarse las mujeres, compartir la experiencia. eso está buenísimo. Aparte, Es como, cuando hay algo que es muy interesante que sucede, que es que a la semana siguiente vos vas a tener que compartir lo que hiciste, lo que te pasó. Entonces decís, no, mejor lo hago. ¿Cómo no lo voy a hacer si después tengo, todas me van a mirar? No, hay un poquito de eso que te va como enganchando y que te ayudando ayuda, a te ayuda cierta ese voluntad, compromiso. Sí. claro, claro. Eso, y después no hay proceso de cambio sin una dosis de orden y disciplina. O sea, tenés que establecer un nuevo orden, una nueva disciplina, ¿no? No, en el buen sentido de la disciplina, Sí. como, no como algo que te atrapa y quedas o rígido, no. Es No, como, son bueno, esos lo que digo esto, esos pequeños hábitos sí, sí. eh, Mm, que generan un gran cambio. mm. Bueno, Lola, Bueno, cerramos acá, dale. bueno, muchas Y bueno, gracias y nada, estuvo bueno charlar. Esto que venimos gracias, charlando Lu. así, Lu, no sé, por ahí pasó, no, Ahí no sé por está qué. Lu. Bueno, va a No andar por sé. ahí, va a Sí, estar. sí. Así que, Así que bueno. bueno, Bueno, muchas cerramos. gracias. ¿Sí? Te saludo. Los que quieren pueden venir al taller de salud de la mujer y sumarse. Nos escriben ahí al WhatsApp, Muy al bien, WhatsApp o al Lu. Instagram de Lola o al nuestro de Yoga Bailes. ¿Sí? Se suman. Bueno, un Bueno, cariño grande, Lola. Saludos de Javier a la familia. chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.